Masacre silenciada. El día de ayer, Ucrania y sus aliados occidentales perpetraron un criminal ataque aéreo contra una escuela rusa en la ciudad de Starovsk. El ataque, el cual generó la muerte de 18 adolescentes y 41 heridos, no representó una operación militar fallida, un accidente, un error o nada parecido. Por el contrario, la escuela atacada fue acometida por 16 drones lanzados en 3 oleadas sucesivas. Los líderes occidentales, para colmo, rechazaron la existencia de la agresión a pesar de la infinidad de imágenes de la masacre. Los medios occidentales, por su parte, no solo no presentaron la noticia en sus portadas, sino que participaron activamente en una operación de encubrimiento de lo sucedido. Silencio absoluto. ¿Hasta cuándo las potencias occidentales y sus lacayos perpetrarán crímenes de lesa humanidad como las masacres en la escuela de Minab o el día de ayer en la escuela de Starovsk? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Comenzamos la transmisión número 322 de Demoliendo Mitos en vivo, completamente en directo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, como así también recuerden ayudarnos con la suscripción totalmente gratuita a nuestro canal. El día de ayer, prácticamente en tiempo real, presentábamos el criminal ataque perpetrado por Ucrania con el patrocinio de los países europeos, como así también de los Estados Unidos. Criminal ataque contra una escuela técnica en Rusia, con el día de ayer con la cifra hasta ese entonces de 6 adolescentes muertos, pero remachábamos la existencia de alrededor de 18 estudiantes desaparecidos. El día de hoy la cifra de muertos ya contabiliza 18 muertos, más de 40 heridos. Y para colmo, el silencio total y absoluto de radio de los medios de comunicación, la desfachatez de los políticos occidentales, el cinismo de los políticos occidentales de rechazar lo sucedido. Algunos incluso lo caracterizaron como una operación llevada a cabo por Rusia con inteligencia artificial. La situación verdaderamente aparece insostenible, según informaciones de último momento, y de hecho, de acuerdo a una advertencia emitida por la embajada estadounidense en Ucrania, en las próximas horas, Rusia responderá con un ataque masivo contra Kiev con misiles Oryezhnik. Carecemos, lógicamente, de la confirmación de esto, naturalmente, sí aparece confirmada la advertencia de la embajada rusa, eso sí, pero no podemos determinar si efectivamente Rusia responderá de esa manera. Quiero comenzar el tratamiento del tema con un resumen publicado hace minutos nada más por el noticiero de RT, por cierto, aquí en Europa total y completamente cancelado, censurado. Pero quiero presentar primero esto porque realmente recapitulan lo sucedido muy rápido y muy bien desde distintas perspectivas. Comencemos por aquí y después voy a presentar algunas cuestiones más ligadas a la respuesta del presidente ruso Putin, algunas cuestiones ligadas a declaraciones de líderes europeos y después también algunas novedades sobre la situación en Irán.
Comencemos entonces por aquí. Aquí comenzamos con las noticias. Asciende a 18 el número de las víctimas mortales tras el ataque mortífero de Kiev contra un centro educativo y una residencia estudiantil en la República Popular Rusa de Lugansk. 3 personas siguen desaparecidas. Por su parte, Moscú denuncia que Occidente hace de la vista gorda a lo ocurrido mientras los hechos hablan por sí mismos. Está con nosotros Galo Fernández con toda la información. Galo, adelante. Fernando, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar a comentar este terrible hecho. Por ejemplo, tenemos estas imágenes terribles, ¿no? Impactante. Vos lo comentabas del ataque a este edificio educativo, a esta residencia estudiantil, con ya al menos 18 muertos, 3 personas que siguen desaparecidas, presuntamente debajo de los escombros, y por supuesto también muchísimos heridos. Esto en la República Popular de Lugansk. Sigamos, bueno, tenemos un poco más de imágenes también para compartir, vamos a verlas a continuación. Solo como advertencia van a presentar algunas imágenes fuertes, ninguna truculenta, pero sí imágenes sensibles, por ende, bueno, discreción a todos ustedes, demoledores y demoledoras. Это последний, да. Все будет хорошо. Не переживай. Что? Нормально, не переживай. Где все остальные? Ты одна здесь? Вот, забрала. Тут еще девушка побегает. Пожалуйста, ребят, достаньте. Duras imágenes en esos momentos críticos, Galo. Sí, porque bueno, como habrán podido notar, ¿no? El ataque ocurrió durante la noche, cuando los estudiantes precisamente estaban durmiendo. Y bueno, estas son imágenes, las que vemos aquí, después ya del impacto, de algunos drones ahí. Veíamos de origen, como podemos ver, estas ya son imágenes de cómo lucía la residencia y cómo se ve que no había ningún centro militar cerca, ¿no? O sea, el ataque estuvo dirigido precisamente a una residencia estudiantil y estos son los restos, lo que queda después de esta terrible tragedia. Hay que repetir lo que tuvo lugar hace muy poco, que Rusia califica como ataque terrorista, por supuesto, perpetrado por este régimen neonazi de Kiev. Vamos a ver ahora qué es lo que tenemos listado de las víctimas de este ataque. Son los identificados hasta el momento. Rápidamente ya tenemos acá lo que algunos intentan evitar, intentan obviar desde Occidente, pero bueno, acá está claramente la lista de las víctimas de este ataque, nombre, apellido, fecha de nacimiento, y vamos a seguir escuchando más testimonios de gente que sufrió esta tragedia. Nos despertaron y luego no recuerdo. Todo comenzó a derrumbarse y luego me desperté cuando llegaron los socorristas. Salí corriendo, escuché a los niños, sus gritos. Salí corriendo para ayudar. Me dijeron que algo más había caído. Comencé a correr hacia el patio del instituto y fue un golpe. La vida del niño está arruinada. ¿Qué puedo decir más? Exactamente nada. El niño tenía planes, su vida solo se estaba recuperando. Bien, seguimos entonces repasando lo que sucedió con este ataque, que bueno, la Cancillería de Rusia, por supuesto, califica como bárbaro, pero mientras tanto, desde Occidente, por ahora, se niegan a aceptarlo, dicen que necesitan cierta investigación independiente, por lo menos, y tenemos testimonios de cómo intentan darle la espalda a esta tragedia y cómo intentan evitar también toda responsabilidad en cuanto al mismo ataque terrorista. Escuchamos. La desinformación y las mentiras son una táctica muy usada del manual del Kremlin diseñada para promover las aspiraciones imperialistas de Rusia y amenazar a otros países. Esta, por cierto, pequeña pausa aquí. Esta, por cierto, la canallesca intervención de la representante de Letonia ante las Naciones Unidas. El día de hoy, en el Consejo de Seguridad, los rusos, el representante ruso, el embajador ruso en las Naciones Unidas, lógicamente presentó la denuncia por lo ocurrido, y esta impresentable
respondió eso, respondió que en realidad presenciábamos una operación de propaganda rusa, una más. Este es el grado de canallaje, de cinismo, de sadismo incluso de estas personas, ¿no? La información y las mentiras son una táctica muy usada del manual del Kremlin diseñada para promover las aspiraciones imperialistas de Rusia y amenazar a otros países. Esta, la representante, lo voy a presentar todo otra vez más grande ahí, esta la representante de Dinamarca, la democrática Dinamarca tan avanzada, tan progresista, tan favorable a la defensa de los derechos humanos, aquí rechazando también lo sucedido con, ya no doble vara o incoherencia, sino con un cinismo sin igual. Es difícil comentar sobre las supuestas reclamaciones hechas en esta sala por la Federación de Rusia hasta que hayan sido verificadas de forma independiente. Ahí claramente se hacen de la vista gorda ante todos estos afectados, las víctimas mortales, jóvenes, adolescentes que fueron víctimas mortales de esta agresión. Exacto. Sobre algunos, como escuchábamos, directamente rechazan este ataque por parte de Ucrania. Otros hablan de que necesitan cierta investigación independiente para tener algunos resultados y solo entonces llegar a pronunciarse, algo que en otras ocasiones no han tenido necesidad de tener entre sus manos ningún tipo de papel por investigación. Pero bueno, ya que ellos no están al tanto de lo que pasó, nosotros podemos mostrarles de primera mano qué es lo que sucedió y cómo es que se ve ahora este lugar afectado por este ataque terrorista. Por ejemplo, esta es una de las habitaciones de las chicas. Aquí hay ropa femenina, perfumes, cosméticos, cremas, zapatos, osos de felpa, juguetes e incluso un ganso de peluche. ¿Por qué muestro todo eso? Ante las negaciones de Zelensky y las declaraciones de representantes de los países occidentales de que esto es desinformación, consideramos necesario mostrarles a ustedes y al mundo entero que este no es un centro de entrenamiento para pilotos de drones. Es una residencia donde vivían 3 chicas. Es la habitación con sus pertenencias. Bueno, ahí lo veíamos, el informe desde el lugar de los hechos. El tema es que podrían venir más también a contar sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Lo dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, porque ante estas mentiras de Occidente organizamos entonces una visita al lugar de la tragedia para corresponsales extranjeros, para que también puedan venir, puedan verlo ellos y hacer sus propios reportajes desde esta zona, desde donde tuvo lugar este ataque terrorista. Bueno, la BBC ya lo rechazó y la CNN evidentemente prefieren irse de vacaciones, mientras que sobre esto vamos a presentar más en un rato, pero estos los democráticos medios occidentales, tan rápidos para la condena de cualquier hecho atribuido a Rusia, a Irán, a Venezuela, ¿sí? Recuerden el ataque de Rusia la semana pasada contra objetivos en Ucrania, con 1.500 drones, 1.500 ataques, y eso generó, lamentablemente, lógicamente, una muerte civil. Y con esa muerte civil, lamentable como toda muerte civil, pero verdaderamente en el marco de un ataque masivo con 1.500 drones contra objetivos militares, realmente en una relación entre objetivos y bajas militares y bajas civiles muy, muy, muy baja. Bueno, por esa muerte nos ametrallaron durante días, machacaron y machacaron con la noticia de los asesinatos deliberados de civiles por los rusos. Una vez más, 1.500 drones, una baja civil, una muerte civil. Aquí directamente perpetran un ataque con 16 drones en 3 oleadas contra una escuela y consumada la masacre, después los medios, en el caso de BBC, rechaza la BBC recorrer libremente, con la autorización de Rusia, la escuela, y CNN responde más cínicamente: estamos de vacaciones.
Vamos a presentar más sobre esto en un ratito, pero quiero redondear De el Tokio, informe de la RT, muy información bueno, también, por cierto. lo decía María Zaharova, que le han prohibido a un corresponsal, incluso mencionar esa tragedia, tratarla, de esto no se habla. Vamos a seguir adelante, tenemos más para compartir. Esto lo decía Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal de Rusia. Todos esos Merz, Macron, Starmer, cuando apoyan estas acciones de unos degenerados que han convertido a criminales nazis en sus referentes, lo que hacen es alientan silenciosamente contra objetivos civiles en nuestro país. Una vez más, lo que decíamos, no hay cerca ningún edificio militar al que pudieran haber estado dirigidos estos drones, como para decir que al haber sido derribados, bueno, finalmente terminaron estallando contra este edificio residencial de estudios. Y eso es clave lo que acabas de decir, Galo, en medio de toda esta agresión terrorista por parte del régimen de Kiev. Vamos a hablar sobre lo ocurrido en directo en estos momentos con el analista internacional Cristian Lamesa. ¿Qué tal, Cristian? Gracias por estar con nosotros. Bueno, con Cristian, en más una oportunidad participamos, no recuerdo si participó en el canal, puede que sí, realizamos una charla con él aquí, sin dudas. Por lo menos yo alguna vez en su canal también y varias veces en el canal de Santiago Armesilla, en Negocios Televisión y demás. Aquí va a presentar Cristian lo sucedió, o su perspectiva de lo sucedido. ¿Cuál es su postura frente a lo ocurrido? Y más aún con esta reacción por parte de Occidente que dice que necesita una investigación independiente frente a las víctimas mortales de ese atentado terrorista del régimen de Kiev, y también por qué en Occidente les resulta tan difícil reconocer la realidad que su apoyo termina en la muerte de los civiles. Bueno, primero, gracias por la invitación. La verdad que es un momento muy triste y sinceramente, más allá de todo, creo que, no me parece que nos debamos asombrar. Occidente lo que viene haciendo desde 2014 y desde antes es promoviendo y facilitando este tipo de hechos. O nos olvidamos por qué existe el Paseo de Los Ángeles en el Donbass. Han facilitado y han promovido el ataque contra civiles, sin importarles, haciéndose los tontos, queriendo mirar para otro lado. Pero es lo que buscan hacer en todo momento porque evidentemente las vidas rusas para ellos son algo que no es valioso. Entonces, evidentemente, fingen demencia ante lo que ellos mismos promueven. ¿Qué tal, Cristian? Galo te saluda. Bueno, tenemos esta situación que Rusia invita a periodistas extranjeros a que vayan allí, a que puedan verlo por sus propios ojos y puedan reportar desde ese lugar qué es lo que ven y cómo ha quedado precisamente ese lugar estudiantil, esa residencia, ese lugar de estudios. ¿Por qué se niegan? ¿Qué es lo que les cuesta tanto ir y verificar? Mirá, Galo, si hacemos memoria, vamos a recordar que al inicio de la presidencia de Donald Trump, cuando se hizo esa especie de purga contra la organización USAID, pudimos verificar que el 10% de los ingresos que sostienen a la BBC de Londres provenían de la USAID. La BBC es uno de los medios que se han negado a concurrir. También tenemos que recordar que la mayoría de los medios mainstream occidentales son parte del entramado de las grandes fondos de inversión como BlackRock, que están a su vez todo entretejido con las armamentísticas y con todo este entramado del globalismo financiero. Entonces es muy claro que ellos no tienen para nada el interés de mostrar la verdad a su público en Occidente para que vean realmente la clase de monstruosidad que están favoreciendo con el voto y tolerando que los gobiernen. Entonces realmente no es de extrañar, no son medios de información, son medios de desinformación. Ellos, en lugar de estas mentiras que dicen contra medios rusos, que lo que hacen es mostrar la verdad siempre de forma imparcial y objetiva. Cristian, y ya Galo nos mostraba una lista de todos los nombres de las personas, de los adolescentes que resultaron víctimas de estos ataques. Hay nombres y fechas de nacimientos, mientras que podemos hacer un paralelismo con lo que ocurrió años atrás con la escenificación de Bucha. Allí no hubo una investigación independiente. Cuéntanos más sobre los problemas que hubo en cuanto a esos pedidos. No se investigó independientemente, de hecho se rehusaron a hacerlo y a mostrar los nombres de aquellas personas que murieron en el año 2022.
A ver, desgraciadamente tenemos poco tiempo, pero lo de Bucha es muy interesante porque es obvio que eso fue una masacre generada por los nacionalistas ucranianos. Pocos días antes, Volodymyr Zelensky había amenazado a la población civil que recibiese, él dijo que colaborasen con los invasores rusos, pero en realidad era que recibiesen ayuda humanitaria. Y la mayoría de los que fueron asesinados tenían los brazaletes blancos, que eran el distintivo que tenían los que distribuían, los civiles que distribuían la ayuda humanitaria. Pedro Sánchez, que es un gran hipócrita, el presidente del gobierno español, había dicho que iba a mandar expertos forenses para investigar. ¿Qué experto forense va a poner en juego su prestigio para avalar mentiras? Por eso nunca se investigó nada en Bucha de forma seria, porque evidentemente lo que hicieron, repito, es hacer estas masacres contra la población civil. Hemos visto videos como drones, hace poco lo vimos, se acercaban a pocos metros de civiles que intentaban salir de zonas de combate y explotaban prácticamente en sus caras estos cobardes, miserables operadores de drones ucranianos que asesinan civiles como si fuera un juego de video. Entonces, evidentemente, repito una vez más, para Occidente, para este Occidente colectivo, para este Occidente globalista, las vidas rusas valen menos que nada, y yo creo que en este sentido hay que entender que esta gente ya se volvieron perros rabiosos. Con los perros rabiosos no hay muchas opciones con lo que hay que hacer, y yo creo que si bien el gobierno ruso está llevando una guerra de desgaste que está siendo efectiva en el desgaste no solo de Ucrania, sino de Europa y de los globalistas, creo que en este momento debería ser la ocasión para pisar el acelerador y resolver esta situación de una vez, porque, repito, estos perros rabiosos tienen que ser detenidos. Muchísimas gracias, Cristian, por su análisis frente a este atentado terrorista y también las reacciones por parte de Occidente. Así también, Galo, por toda esa información. Muchas gracias. Bien, ayer presentábamos una parte de las palabras de Putin respecto a esto y podemos presentar toda la reacción. Y a continuación vamos a realizar un análisis de muchas dimensiones. Comencemos por aquí, por las palabras de Putin ayer. Esto ya traducido, por cierto, todo como cortesía de nuestro canal amigo y hermano en Telegram, Guerras y Geopolítica, el mejor canal sobre geopolítica en Telegram, todo absolutamente en español. Aquí comenzaba Putin ayer su discurso público así. С трагических событий, о которых вы наверняка тоже слышали, знаете, а именно с трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушал все это время доклады главы республики, Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими. Las cifras obviamente actualizadas con los valores mencionados en el inicio de la transmisión, lógicamente. И без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Clarísimo. Putin, quien por cierto en este momento aparece bajo intensa presión, tanto presión proveniente desde abajo, desde la población rusa, como
presión proveniente desde arriba, porque cada vez más en el Kremlin, en el gobierno, en el parlamento ruso, en el sistema político ruso en su conjunto, cada vez más las voces favorables a una escalada militar mayor por parte de Rusia presentan una magnitud cada vez mayor, ¿sí? Cada vez mayor. Proliferan las demandas de más dureza. Nosotros presentamos en más de una oportunidad la posición de Sergei Karaganov, el asesor presidencial más importante posiblemente del Kremlin, quien directamente realiza un llamado a una escalada, primero con armas convencionales, pero posteriormente con armas nucleares tácticas, pero armas nucleares al fin, y con objetivos ya no solo en Ucrania, sino, por sobre todas las cosas, en Europa. Respecto a la operación de encubrimiento de esto, recuerdan, por cierto, qué bueno que RT haya presentado lo de Bucha, porque ahí machacaron y machacaron durante semanas sin la famosa lista de víctimas, aún todavía pendiente, mientras que inmediatamente, sin pruebas de ningún tipo más que las escenificadas por los ucranianos, y recordemos que esa acción propagandística no por la inexistencia de los muertos, sino por presentar esos muertos como producto del accionar de las Fuerzas Armadas rusas y no viceversa, eso determinó la interrupción de las negociaciones, ¿sí? Eso y, lógicamente, la llegada de Boris Johnson con la orden de Biden a Kiev, pero básicamente la operación de pinzas para que Ucrania abandonara las negociaciones en aquel entonces prácticamente cerradas, según los propios negociadores ucranianos, prácticamente cerradas para un acuerdo muy parecido al de Minsk 1 y 2. Bien, entonces, Boris Johnson como punta de lanza frente a Zelensky, frente a las élites ucranianas, y la masacre de Bucha, perpetrada en realidad por los ucranianos, no por los rusos, como punta de lanza para la opinión pública internacional, para abandonar las negociaciones y a partir de ahí comenzar un camino de guerra y nada más que guerra, abandonando cualquier negociación posible. Quiero recorrer con ustedes, demoledores y demoledoras, los medios uno por uno. Esta Fox News, esto en inglés lógicamente, aquí, Fox News, un medio conservador estadounidense, los medios, un medio republicano, los medios, según ellos, de derecha. La familia, bueno, acá la muerte de un corredor de NASCAR, noticias sobre Trump, bueno, Hexeth, fútbol americano, acá algo sobre Macy, sobre la derrota de Macy, impacto en apuestas, pero de la noticia, un puma aquí, nada, de nada, de nada, unas mujeres en bikini, etcétera, etcétera. Cero. Silencio de radio en Fox. Ah, bueno, pero un medio trampista, seguramente que en los medios del otro lado del espectro político en Estados Unidos, en la CNN, los medios para ellos, únicamente de izquierda, solamente en Estados Unidos pueden caracterizar a un medio como CNN como un medio de izquierda, pero bueno, aquí la versión CNN en español, nada de nada. Si no recuerdo mal, hace unas horas, muy chiquitito por ahí. Acá, chiquitito, este pedacito acá. Rusia, no la noticia de Ucrania con sus patrocinadores occidentales perpetra una masacre, sino Rusia firma, acá chiquitito, atención, ¿dónde? Entre los miles de titulares, aquí bien chiquitito, aquí abajo, Rusia afirma que 18 personas murieron en un ataque ucraniano contra una residencia universitaria. Además,
ya en el título una mentira, residencia de un colegio, no una residencia universitaria, no perpetraron este ataque contra una residencia en la cual pernoctaban estudiantes universitarios, sino que allí aparecían estudiantes secundarios, ¿sí? Una residencia de una escuela secundaria técnica, un colegio de formación profesional, como lo llaman los rusos, por eso los muertos presentan edades de entre 14 y 18 años. Esta, la CNN, tampoco. Un poco más cerca, por lo menos en cuanto al idioma, España, el país. Aquí, Zapatero, la policía asegura que Zapatero, bla, bla, bla. Cuestiones ligadas a la política interna, localizar la empresa un amigo de Zapatero, Festival de Cannes, Bad Bunny, bueno, aquí cuestiones, acá los deportes, de lo de Rusia, explosión en China, nada, Cuba, nada, nada, nada de nada. ¿Sí? Bien el país, ¿eh? Canallas también. Alemania, por aquí. Aquí la Deutsche Welle, esto en alemán, podemos seguir la traducción. Bueno, aquí por alguna razón no traducido, bueno, reconocido como inglés en lugar de alemán, por eso no puede la traducción. Bueno, intrascendente. Acá una noticia sobre las peregrinaciones a la Meca, Marco Rubio, el flanco este de la OTAN. Cada vez OTAN, como primer grupo de noticias, cada vez machacan más y más en los medios alemanes, nuevamente, con el objetivo evidente de acometer una guerra contra Rusia. ¿Dónde están los soldados estadounidenses en Alemania? Bueno, aquí sí, una sola noticia traducida. Bueno, noticias sobre distintas cosas sobre la guerra en Ucrania, pero no esa. Aquí Trump, crisis de los vuelos en Lufthansa, etcétera, etcétera. Drogas en las Seychelles, bueno, cualquier estupidez, ébola, etcétera, etcétera. Nada acá sobre Cannes, o Cannes, el Festival de Cine en Francia. Tampoco nada por aquí. Spiegel, otra de las publicaciones más populares en Alemania. Quizás aquí sí podamos con la traducción para ustedes. Eso. Bueno, el resultado del Bayern Múnich, acá en la final la Copa Nacional Alemana, la Pokal, como la llaman acá. Algo parecido a la Copa del Rey de España contra el Stuttgart, la victoria. Trump, Estados Unidos e Irán informan de avances en las negociaciones. Sobre esto algo vamos a presentar. Cuestiones ligadas a el pasado nacionalsocialista de distintos ministros a raíz de la divulgación de archivos de aquel entonces. Ahora, bueno, esto es una cuestión ahora, el rol de los abuelos de cada quien, de cada alemán en la Segunda Guerra Mundial, quién simpatizante nazi, quién no, a partir de una revelación muy fuerte, muy grande de documentos clasificados hasta ahora. Algo sobre Zelensky. Zelensky advierte sobre un posible ataque con misiles rusos Oreshnik. Eso sí, advertencia de Zelensky, sí, pero sobre la masacre nada. China, red de violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto demoledores y demoledoras no representa una casualidad, no aparece en el aire, sino que responde a la participación sistémica, estructural de los medios en el armado de narrativas en el contexto de la política exterior de los países occidentales, de las potencias occidentales. Los medios participan como parte de esa política exterior. Y por un lado, perpetran los militares las masacres, pero por el otro realizan su trabajo los medios encubriendo esto de manera
canallesca, ¿sí? Sin siquiera la mención de esto en sus portadas, y cuando lo presentan finalmente, lo presentan como Rusia afirma que, connotando de alguna forma la existencia de dudas, ¿no? Rusia, esto es una afirmación rusa, no un hecho, ¿sí? A propósito de líderes europeos, un ejemplo más del camino en el cual aparece Europa. Hace 2 días, una visita del impresentable de Mark Rutte, el presidente de la OTAN, el director de la OTAN, a Suecia. Y estas las palabras de Ulf Kristersson, el primer ministro sueco, respecto a el escándalo, no lo podemos caracterizar de otra manera, el escándalo de los drones ucranianos, aunque en realidad drones europeos, lanzados contra Rusia a través del espacio aéreo de los países bálticos. De ahí la enorme cantidad de drones caídos, ¿sí? Caídos en territorio de los países bálticos, tanto en Lituania como en Letonia, lo mismo en Estonia. Esto responde, lógicamente, a que estos países están, de manera extraoficial naturalmente, pero están convalidando la utilización de su espacio aéreo para que Ucrania pueda realizar ataques con drones contra Rusia. Si quieren podemos presentar el mapa por aquí para generar una imagen un poquito más entendible para todos ustedes, ¿sí? Si Ucrania, otra vez por alguna razón cambiado el idioma nuevamente al alemán, posiblemente porque mi IP en Alemania, por aquí, este es el idioma del mapa. Bien, cuando Ucrania realiza ataques con drones, los realiza normalmente así o así, y esto naturalmente genera genera la posibilidad de intercepción de estos drones por parte de las defensas antiaéreas rusas colocadas a lo largo y a lo ancho de su territorio. Si aquí colisionan los drones contra esta pared. Claro, ¿cuál es la decisión de los ucranianos? Oficialmente, al menos, los ataques así, por este corredor, transitando los países bálticos por aquí y por ende sin posibilidad de intercepción rusa hasta el final, hasta esta última zona mucho menos protegida por la lejanía del teatro de operaciones y lógicamente con menor capacidad de intercepción por lo pequeño de este corredor ruso aquí antes de San Petersburgo, nada más y nada menos, la segunda ciudad más importante de Rusia después de Moscú. Según algunas fuentes, incluso no recorrerían siquiera el sur de Bielorrusia, sino que recorrerían incluso Polonia también. Bueno, perdón, no por aquí, no pasando por el exclave ruso por ahí, sino por aquí por Polonia y después sí el ingreso a Lituania, Letonia y Estonia. Con lo cual no solamente implicados Estonia, Letonia y Lituania, sino también Polonia. De ahí que caracterizo, no estoy presentando el mapa tontamente. Ahora sí lo voy a presentar. Mil disculpas, demoledores y demoledoras. Yo aquí con todos unos dibujitos hermosos hechos. Bueno, una vez más, los ataques normalmente así. Y aquí interceptados los drones ucranianos. Contra esto, entonces, comenzaron los ucranianos con ataques de esta forma contra San Petersburgo aquí arriba, de manera que los rusos solo pueden realizar las intercepciones aquí. Ahora, según algunas fuentes, esto ya básicamente determinaría que estos 3 países están participando como actores directamente implicados. ¡Ay, esta querida plataforma, por el amor de Dios! Ahora presenta un video cuando yo aquí con esto en la pantalla. Bueno, disculpas, demoledores y demoledoras. Aquí, ahora sí, el mapa. Y otra vez los garabatos. Otra vez los garabatos por tercera vez. Bueno. Los ataques así normalmente, ahora sí esto está apareciendo, mil disculpas nuevamente, esta es la zona de intercepción mucho mayor. Como no quieren esto los ucranianos, entonces comenzaron a realizar ataques contra San Petersburgo así, a través de estos países,
entonces estos países están participando de forma directa porque convalidan de esta manera la utilización de su espacio aéreo y Rusia puede responder con ataques contra estos países. ¿Sí? Acá, obviamente, los rusos no pueden realizar intercepciones tan efectivamente como a lo largo de todo este territorio. ¿Sí? Según algunas fuentes, incluso recorrerían Polonia, por aquí. Con lo cual también estaría participando Polonia y Rusia podría responder contra Polonia. Y no solo esto, sino que además, según muchas fuentes y cada vez más, los ucranianos estarían realizando los ataques ya no desde Ucrania y después recorriendo el espacio aéreo de los países bálticos, sino que directamente desde barcos ucranianos ubicados en el puerto de Riga, realizarían los ataques desde aquí, de ese territorio, desde aguas territoriales de Letonia, realizarían los ataques directamente desde aquí, incluso contra Moscú. Con lo cual, ya no solo participarían los bálticos como países beligerantes por la utilización de su espacio aéreo, sino incluso por la cesión de su territorio para realizar desde allí los ataques. Y todo esto sin recordar el hecho evidente y cada vez más evidente de que los drones utilizados por Ucrania, ahora ni siquiera su producción aparece en Ucrania, sino que la producción de los drones ucranianos, o en realidad drones europeos, financiados por los países europeos, desarrollados con tecnología europea, pero hasta hace algún tiempo producidos en Ucrania, como las factorías aparecían bajo los ataques rusos a esas factorías, entonces determinaron el comienzo de la producción, incluso en España, de la producción de estos drones a lo largo y a lo ancho de Europa. Entonces, por un lado, el desarrollo con tecnología europea, por otro lado, la producción en países europeos, luego el financiamiento de los drones europeos, lógicamente, luego la entrega a Ucrania y recién ahí el lanzamiento de estos drones desde Ucrania con inteligencia europea también y en algunos casos incluso con operadores europeos, solo que situados en Ucrania, con lo cual solamente Ucrania parecería como una plataforma de lanzamiento de los drones. Nada más que eso, los drones desarrollados, financiados y producidos y comandados por europeos, solamente lanzados desde Ucrania, pero en este caso, por cierto, en este caso recién mencionado, si realizan los ataques, como cada vez más fuentes están documentando, directamente desde territorio letón, entonces directamente ya están realizando los ataques desde Europa. Recordemos los ataques de la semana pasada contra Moscú, más de 600 ataques con drones, ahora el ataque contra la escuela, más o menos ubicada por aquí en Lugansk. Bueno, el otro día también más ataques en territorio ruso en distintos lugares, muchas intercepciones, los sistemas de defensa antiaérea presentan una densidad enorme, pero frente a la masividad de los drones siempre aparece algún dron filtrado y esto determina la destrucción de objetivos, por sobre todo las cosas de ingeniería, perdón, de objetivos estratégicos, objetivos ligados a instalaciones petrolíferas o gasíferas en la retaguardia rusa. Frente a esta situación, y con esto estaba contextualizando la posición del primer ministro de Suecia durante la visita de este impresentable Mark Rutte a Polonia. Atención a lo dicho sobre el escándalo de la utilización del espacio aéreo de los Bálticos, la caída de muchos drones ucranianos o en realidad europeos de camino a Rusia en los propios países bálticos y la posibilidad incluso, una vez más, de los ataques desde los países bálticos. Esto respondía a este señor. It's my firm belief that the Ukrainians are they certainly don't want their drones to end up on friendly territory for obvious reasons. Sometimes it's a matter of jamming, sometimes it's a matter of other disturbances, and obviously they do not want them to happen because it could create damage, it could create fear, of course.
but I think you should also realize that there is Russian willingness to give the impression that other countries are kind of doing things that are not legitimate. And that's why we should really not be open for the Russian narrative on this, but instead, of course, help the Ukrainians as much as we can to help them direct their attacks in the right directions, of course. Escuchado eso, debemos ayudar a los ucranianos a dirigir a los drones en la dirección correcta, de alguna manera con una aceptación de la utilización del espacio aéreo europeo, en este caso de los bálticos, contra los objetivos rusos. La presión en Rusia cada vez mayor, demoledores y demoledoras, y por eso la noticia de hace instantes nada más de aparentemente la decisión de un ataque el día de mañana contra Kiev en primera instancia con múltiples misiles Oryezhnik. Si esto es cierto o no, lo podremos determinar solamente mañana, si confirmada la advertencia hecha por la embajada estadounidense en Ucrania. A propósito de la otra gran guerra en curso, naturalmente ligada a esta también, Irán, recién, por eso yo un segundo en pausa, recién una publicación de Trump hablando sobre un largo posteo, una larga publicación de Trump sobre las negociaciones en Irán. En este momento, aparentemente, las chances aparecen divididas entre 50% de probabilidades de un principio de acuerdo y 50% de probabilidades del reinicio de los ataques. Así aparecen las chances. Las partes no establecen negociaciones directas, sino solamente a través de Pakistán, pero según algunas versiones los estadounidenses estarían presentando mayor flexibilidad en sus propuestas. Hasta el momento los estadounidenses presentaron propuestas, los iraníes presentaron contrapropuestas. La última versión fue presentada por Irán, ahora deberán responder los estadounidenses, pero los iraníes hasta el momento solamente realizaron cambios en cuanto a la forma, no rectificaron ninguna de las demandas. Sencillamente en la última propuesta, además de establecer el fin de las sanciones, la devolución de los fondos congelados, el control iraní y de Omán del estrecho de Hormuz, con el derecho al cobro de peajes, la continuidad de la revolución, lógicamente, y de el programa de desarrollo misilístico iraní. Absolutamente todo lo mismo, solo que las cuestiones ligadas a el programa nuclear de Irán y el derecho a la producción de uranio enriquecido, eso ahora parece como objeto de un tratado futuro o una negociación futura. Hasta el momento los iraníes presentaban esto como parte de sus demandas para el fin de la guerra actual. Ahora presentan el resto de las demandas y lo otro para una conversación más adelante. De esa manera presentan los iraníes una posición más flexible porque pueden realizar acuerdos sobre todo lo demás y más adelante, con la misma posición que ahora, comenzar una negociación sobre la cuestión nuclear o las cuestiones nucleares. Pero los estadounidenses hasta ahora rechazaron, incluso sin la discusión de las cuestiones nucleares, rechazaron por sobre todas las cosas el control del estrecho de Hormuz, pero los iraníes conquistaron el derecho, conquistaron el control del derecho de Hormuz, y frente a eso los estadounidenses no pueden más que lloriquear. Realizaron o realizan un bloqueo mucho menos efectivo los estadounidenses, bastante más lejos del estrecho de Hormuz, pero en este tira y afloje, en este juego a menudo lo llaman el juego de la gallina, ¿sí? De dos autos
de alguna forma acelerando hacia un acantilado para que el más cobarde de ellos abandone esa carrera. Bueno, los iraníes pueden mucho más en términos de aguante frente al bloqueo estadounidense que la economía mundial puede de aguante frente al bloqueo iraní. Bloqueo iraní nuevamente selectivo porque ellos determinan qué barco puede recorrer el estrecho de Hormuz y qué no. En los buenos días, alrededor de 25 barcos, en su mayoría petroleros, recorren con el permiso de los iraníes y con el correspondiente peaje, recorren el estrecho de Hormuz, pero claro, esos son los mejores días y esos 25 barcos representan aproximadamente el 25% de la capacidad, más que de la capacidad, del tráfico habitual. Por lo general, 100 barcos recorren el estrecho de Hormuz. En los mejores días ahora, Irán convalida 25, en otros días directamente rechaza, por cuestiones de seguridad, rechaza todos los pasos hasta el día siguiente, previo pago de un peaje. Y frente a esta situación de desesperación, el propio Marco Rubio realizó una confesión en una entrevista del día de ayer, realizó una confesión de la falta de opciones para Estados Unidos. ¿Sí? Pueden retrasar un poco más las negociaciones, pueden retrasar un poco más este tira y afloje entre el bloqueo verdadero de Irán, con el control real del estrecho de Hormuz, y el bloqueo de mentirita de Estados Unidos, con consecuencias, sí, para Irán, pero con una capacidad iraní de resistencia muchísimo mayor que Estados Unidos y que la economía mundial. Y en ese contexto, Marco Rubio realizó esta confesión, atención, por aquí. Aquí, esto en inglés, en Fox, yo realizo la traducción. Have you made progress today, sir, with the allies on getting the Strait of Hormuz fully back up and running in a... Señor Marco Rubio, qué orejudo, Marco Rubio, por favor. En una reunión en la reunión justamente en Suecia con los aliados en Helsingborg, con los aliados de la OTAN, los aliados de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La pregunta concreta, ¿hizo avances con sus aliados, con los aliados de la OTAN, para la apertura total del estrecho de Hormuz y que finalmente funcione como antes el estrecho de Hormuz? Y va a responder Marco Rubio lo siguiente. No, I would be pretty ambitious to be able to open the straits at this meeting here. Entre risas, no, sería muy ambicioso que pudiéramos abrir el estrecho en esta reunión, que en esta reunión pudiéramos generar la apertura del estrecho. Eso sería muy ambicioso, jaja. But I can tell you that what I hope there is. This is what I hope for, and this is the point I'm. Pero sí le puedo decir que tenemos la esperanza. We all would love to see an agreement with Iran. Tenemos todos la esperanza y nos encantaría ver un acuerdo con Irán. In which the straits are open and they abandon their nuclear ambitions. Un acuerdo a través del cual abran el estrecho de Hormuz y abandonen sus ambiciones nucleares. No debo remachar aquí que lo de las ambiciones nucleares representa una falacia de Israel y de Estados Unidos, pero bueno, esa es la excusa utilizada ahora para este ataque. Tenemos la espera, sería muy ambicioso que desde aquí, desde Suecia, pudiésemos abrir el estrecho con esta reunión y tenemos la esperanza de que lo abran. Confesión total y absoluta de que el estrecho aparece bajo el control de los iraníes y del tremendo daño generado por este control y de la posición de esperanza, así lo caracteriza la esperanza. Tenemos la esperanza de que lo abran frente a una situación económica cada vez más difícil. So forth. Their nuclear weapons ambitions. That's what we would all hope for, and that's what we're going to continue to work on, and that's what. Esa es nuestra esperanza y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Work is ongoing even as I speak to you now in that regard. But we also have to have. Y estamos negociando en ese sentido, pero también tenemos que tener un plan B. Plan B. And plan B is what if Iran refuses to open the straits? Y el plan B es ¿qué hacemos si Irán rechaza abrir el estrecho de Hormuz? What if Iran decides we refuse to open the straits, we're going to own the straits and we're going to charge tolls for it? ¿Qué pasa si los iraníes rechazan abrirlo y dicen nosotros controlamos el estrecho y vamos a cobrar peajes por el paso a través del estrecho? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es nuestro plan B? Okay, at that point, something has to be done about it.
en ese punto, algo tendremos que hacer respecto a eso. And I would argue that there are countries represented here today that are more deeply impacted by this than even the United States is. Y diría que en esta reunión, la reunión de los países de la OTAN, diría que aquí hay países que participaron en esta reunión que son más impactados, más afectados por este cierre que nosotros, los Estados Unidos. So all I'm saying, and I've said, and I think this has been reiterated by others, there are other countries that agree with me on this, is that we have to start thinking about what do we do if a few weeks from Por eso tenemos que empezar a pensar, y por sobre todas las cosas, los países más afectados en esto, tenemos que empezar a pensar qué hacemos en unas semanas si Irán decide no abrir el estrecho. Iran decides we don't care, we're going to keep the straits closed, we're going to sink any ship that doesn't listen to us or doesn't pay us. Vamos a hundir, ¿qué pasa si los iraníes dicen vamos a hundir a los barcos que no nos obedecen y no nos pagan? Then someone's going to have to do something about it. Entonces, alguien va a tener que hacer algo al respecto, ¿sí? They're not just going to voluntarily reopen the straits in that scenario. So we have to start thinking about it. I raised that. Por eso tenemos que empezar a pensar sobre eso. That point today, I got a lot of nods. I got a lot of people that came up to me afterwards and acknowledged it. But we don't Presenté este punto hoy en la reunión y muchos estuvieron de acuerdo. have an announcement for you today. Bueno, es el mensaje de Rubio, esto de tenemos la esperanza, no consultado sobre, bueno, determinaron la apertura del estrecho, no, eso sería muy ambicioso desde aquí, pero tenemos la esperanza de que lo abran. Si no lo abran, deberíamos tener un plan B. Bueno, ya se nos ocurrirá, tenemos que empezar a pensar un plan B. Hay otros países más afectados que lo piensen ellos. Tenemos que empezar a pensar un plan B. Mayor confesión que esta, imposible. Primero, la esperanza, Estados Unidos presenta la esperanza de apertura y si no, debería poder presentar un plan B, pero no lo puede presentar y entonces responde, bueno, debemos comenzar a deliberar, alguna idea va a aparecer. Por eso, todavía no comenzaron los estadounidenses nuevamente con los ataques, porque la situación presenta efectivamente esas características, aparece así de favorable para Irán y además los iraníes, según cada vez más informes de la inteligencia estadounidense, pudieron restablecer sus capacidades militares más allá del 100%. Ahora parecen más preparados que antes del comienzo de los ataques. Con lo cual, por un lado, desesperación por el control del estrecho de Hormuz, falta de un plan B, la esperanza de una negociación, pero quieren los iraníes, lógicamente, en el marco de esta negociación, establecer las condiciones como ganadores y Estados Unidos debería convalidar en este caso una derrota y no la va a convalidar. Entonces, por un lado la esperanza, la falta de plan, pero por el otro lado rechazan una negociación en los términos de Irán porque eso connotaría una derrota. Entonces esa es la situación. O bien la aceptación de la derrota con los términos de Irán y la negociación finalizada, o bien recomenzar los ataques, pero Irán va a responder con mucho más fuerza que antes y esto va a generar una explosión aún mayor. En ese contexto, las idas y vueltas, hace minutos nada más, estas son las imágenes de la Casa Blanca. Ahora sí. Hace minutos, Trump llamó a una reunión de emergencia en la Casa Blanca. Según muchas fuentes, este fin de semana Estados Unidos iba a recomenzar los ataques en una de esas limusinas, conocidas como la Bestia, siempre 3, para generar de alguna manera confusión ante un posible atentado. Allí la Casa Blanca. Allí la caravana presidencial de camino a la Casa Blanca por una reunión de emergencia convocada por el presidente Donald Trump en el marco de todas las versiones de que este fin de semana Estados Unidos recomenzaría los ataques. Bueno, podrían deliberar ahí sobre el momento del inicio de los ataques. Los barcos y los aviones ya parecen listos desde hace 2 semanas a la espera de la luz verde de la orden, pero esto va a generar un desastre todavía mayor para la economía mundial, para las Fuerzas Armadas estadounidenses y por sobre todas las cosas para los países del Golfo Pérsico, incluido Israel. Aquí convocado, lógicamente también, está la caravana de J.D. Vance de camino también hacia la Casa Blanca.
una vez más, por esta situación de desesperación, puede que en esta reunión sencillamente Trump presente la situación, deliberen, pero esto no connota de ninguna manera el hecho de que vayan efectivamente a comenzar un ataque. La situación, una vez más, presenta las chances divididas, las probabilidades divididas 50 y 50. Esta situación, lógicamente, genera para Trump un desgaste enorme, enorme. En términos de opinión pública, presenta los valores más bajos de todo su mandato, incluso con cifras parecidas a las de Biden en su peor momento. Y el impresentable de en ese contexto de rechazo del electorado estadounidense, ahora fanfarronea con su popularidad en Israel, lo cual no debe generar entre sus seguidores mucha felicidad, porque muchos lo están responsabilizando de haber comenzado una guerra por interés de Israel y no de Estados Unidos. Atención aquí a las palabras de Trump. At 99% in Israel, I could run for prime minister. So maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But en Israel, el 99% de los israelíes me querrían como primer ministro. Bueno, poco inteligente la declaración. La gran mayoría del MAGA ya lo abandonó, incluso los referentes mediáticos como Tucker Carlson, Candace Owens. Tucker Carlson lo está ametrallando a Trump todos los días por la guerra en Irán y por la traición a las promesas, los eslóganes del movimiento MAGA. En este contexto, el día de ayer fue presentada la renuncia de la jefa nacional de inteligencia, a cargo de la coordinación de todas las agencias de inteligencia, Tulsi Gabbard, uno de los pilares de su campaña. ¿Por qué? Porque descendía de un espacio político distinto del suyo, pero siempre de la llamada izquierda, ¿sí? Como persona más ligada al espacio demócrata, a la izquierda estadounidense, acompañaba a Trump, entonces eso generaba mucha legitimidad. Además, Tulsi Gabbard siempre había rechazado el guerrerismo de Estados Unidos a lo largo de su carrera, pero claro, con el comienzo de los ataques primero los ataques contra las lanchas en el Caribe, después con motivo del descabezamiento del gobierno venezolano con el secuestro de Maduro, luego con los ataques contra Nigeria, los ataques lógicamente también contra Yemen. El año pasado debieron abandonar con la cola entre las patas las costas del Mar Rojo, la participación de Estados Unidos el año pasado ya en la Guerra de los 12 días como salvador de Israel, acosada por los misiles iraníes después de que los propios israelíes comenzaran esa guerra. Y ahora, por sobre todas las cosas, con la guerra en Irán de este año, bueno, Tulsi Gabbard cada vez más como antiguerrerista parecía cada vez más comprometida, parecía cada vez más desplazada, alejada, arrinconada como referencia del antiguerrerismo en un gobierno cada vez más guerrerista y cada vez más pro-israelí. Había por eso abandonado el centro de las cámaras, el centro de las miradas, el centro de las decisiones, desplazada cada vez más a un lado. Ya muchos analistas presentaban la inminencia de su salida y ahora finalmente realizaron el anuncio de su salida, supuestamente por la enfermedad de su marido. Bueno, esa es la excusa, pero según muchas versiones, la habrían coaccionado. Para que presentara su renuncia. Para mí debería haber abandonado el gobierno mucho tiempo atrás, pero bueno, por distintas razones no lo había abandonado antes. Con su salida ya 2 o 3 referentes directivos de lo más alto de la inteligencia
El director hace ¿cuánto más o menos? Hace un mes, si no recuerdo mal. Perdón, yo aquí quiero recordar a todos los miembros de inteligencia abandonando, bueno, una larga lista de directores de inteligencia bajo los gobiernos de Trump abandonaron su gobierno. Lamentablemente no puedo, bueno, Tulsi Gabbard aquí, el director de la CIA, lógicamente, también, Aaron Lucas, Aaron Lucas, el segundo de ella, ahora a cargo, el director del FBI, Christopher Wray, John Ratcliffe, director de la CIA, y Tulsi Gabbard, naturalmente, también. Todos ellos van abandonando o ya abandonaron su gobierno, y todos los miembros de su gobierno o de su espacio político, como los referentes mediáticos como Tucker Carlson, Candace Owens, ya lo abandonaron. Entonces esa es la situación de aislamiento cada vez mayor de Trump, y en este contexto determinará, según su ánimo del día, si recomienza los ataques o no. Esa es la situación al día de hoy, y vamos a presentar varias imágenes más muy fuertes de Rusia, el reconocimiento de los cuerpos, sobre también algunas cosas sobre la escuela en Minav, como de alguna forma como elemento común de ambas guerras, los ataques contra escuelas por parte de los Estados Unidos y sus aliados. No lo voy a presentar porque sinceramente las imágenes muy fuertes y no los quiero a ustedes, sino tampoco quiero yo un mal trago presentando esas imágenes tan dolorosas. Pero sí podemos redondear esta transmisión con esto de aquí. Hace algunos días realizábamos un análisis de la situación en el Líbano a raíz de la implementación masiva de drones de Hezbollah, acometiendo con fiereza a las Fuerzas Armadas israelíes, desesperadas, desbordadas ante esta situación. Y presentábamos incluso un video, presentamos muchos, de hecho realizamos un recorte con todos los videos hasta ese entonces, ya aparecieron muchísimos más, pero en uno de ellos presentábamos un ataque contra una lanzadera del Iron Dome, de un dron. Realizaban el ataque y al día siguiente, cuando los operadores militares estaban estableciendo en el mismo lugar, establecían una lanzadera de reemplazo, realizaban el reemplazo, los acometían otra vez con 9 personas ahí afectadas, atacadas por estos drones. Bueno, hoy estos los videos distribuidos por Hezbollah, por eso esta música y esto. En otro sitio de Israel, otro sitio de la defensa antiaérea israelí, otra lanzadera de la cúpula de hierro, yo la llamo Iron Dome siempre por el nombre en inglés, el nombre utilizado por ellos, pero bueno, cúpula de hierro, esa es la traducción. Aquí nuevamente otra, ahí a la vista 2, a la derecha y a la izquierda, a la derecha marcada en rojo el objetivo, una más ahí a la izquierda y a la derecha, una más destruida por estos drones, ¿sí? Vamos en la música. Interesante esto por la escasez de estas lanzaderas producidas en parte en Estados Unidos y en parte en Israel, no en Rusia, lógicamente, en Estados Unidos y en Israel, sin mayor utilidad contra los misiles balísticos iraníes. Pueden sí realizar derribos de los cohetes
tanto de Hezbollah como de Hamas, incluso de algunas versiones, las más simples de drones, los drones más lentos, no mucho más que eso, pero aún así ellos lo presentaban, no solamente los israelíes, los estadounidenses también y los medios occidentales, como el gran sistema, la solución a los ataques aéreos contra cualquier país. Por eso habían establecido en Emiratos Árabes Unidos baterías de defensa de este tipo, no realizaron intercepciones de prácticamente nada y encima ahora los están machacando a dronazos. Y yo recordaba cuando hoy presenciaba estas imágenes, la noticia, y el otro día la presentábamos, la semana pasada presentábamos aquí en una transmisión sobre la futura guerra entre Alemania y Rusia, el camino asumido por Alemania directo de confrontación bélica con Rusia, presentábamos la situación económica desesperante y en ese contexto la transformación de empresas automovilísticas alemanas, factorías productoras de autos aquí, transformadas paulatinamente hacia la industria armamentística, y una de las más importantes en camino hacia esa transformación aparecía en Osnabrück, una fábrica de Volkswagen, aquí, bueno, más o menos, no tan cerca de Berlín, pero en Alemania, comprada por Rafael, la empresa armamentística israelí productora del Iron Dome, y que habían determinado que comenzarían allí la producción. Claro, como están tanto los iraníes como los libaneses de Hezbollah, lo mismo las milicias proiraníes en Irak, el llamado eje de la resistencia, están perpetrando la destrucción, están acometiendo con fiereza estas lanzadoras, ya de por sí escasas, con producción en Israel y en Estados Unidos nada más, pero sin munición, sin lanzaderas. Entonces, por eso ahora van a comenzar la producción aquí en Alemania. Nosotros presentábamos la noticia de la producción, de la novedad de la transformación de esa empresa productora del modelo T-Cross o T-Cross de Volkswagen. Bueno, van a abandonar la producción de autos para la producción de esto. ¿Por qué? Bueno, acá la respuesta. No lo podíamos determinar en esa transmisión la semana pasada, pero acá estamos presentando el porqué. Por la destrucción masiva a manos de los drones de Hezbollah, de estas lanzadoras y de la munición, por eso comienzan aquí en Alemania. Con lo cual van a realizar la producción en Israel, en Estados Unidos y ahora también en Alemania, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Establecería el refrán del refranero español. Demoledores y demoledoras, redondeamos la transmisión por acá, realizamos una buena recorrida de varios temas, comenzando naturalmente por el silencio frente a la masacre en la escuela de Starovsk, pero recorrimos ya bastantes novedades. Puede que en las próximas horas comience un ataque estadounidense finalmente contra Irán y puede que comience también la respuesta rusa contra Kiev, aunque muy probablemente eso lo vamos a presenciar el día de mañana. Y mañana, por cierto, nos acompaña como todos los domingos Fernando Moragón, así que podremos realizar un análisis en profundidad junto con Fernando de esta situación. En nuestro canal de Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura, hace unos días nada más presentamos la última emisión dedicada a la inteligencia artificial, interesantísima, con una conferencia de Ramón López de Mántaras, sobre la cual nosotros, Fernando y yo, realizamos una reacción, realizamos un análisis. No lo desaprovechen. Si carecen de los medios para una suscripción paga allí, para una membresía paga, pueden generar una membresía de prueba por 7 días, gratuita hasta el paso de esos 7 días, y antes del cobro, al día 7, abandonarla sin costo alguno y recorrer todos los videos, todas las reacciones hechas hasta aquí, desde principios de año hasta ahora, todas súper actuales sobre la doctrina nuclear rusa. Por cierto, la próxima emisión de los próximos días hay en Patreon sobre Karaganov y una entrevista concedida por Karaganov a Glenn Diesen, el politólogo, el profesor noruego. Lo presentamos también esto en los próximos días seguramente, pero ya habíamos realizado una reacción sobre Karaganov el año pasado, hace unos meses. Nosotros comenzamos con lo de Karaganov antes que nadie, Fernando, Juan Antonio y yo. Bueno, eso ahí, más sobre inteligencia artificial, varias películas, series con análisis geopolíticos de nuestra parte,
varias transmisiones sobre la cuestión del sionismo, sobre la responsabilidad de Alemania en la guerra en Ucrania, sobre el imperialismo estadounidense, sobre la multipolaridad, sobre los distintos corredores, el corredor dorado, con una charla de Pepe Escobar interesantísima. Bueno, material de sobra ahí y todo súper actual, no cuestiones del último momento, sino análisis profundos con los mejores de los mejores. No lo desaprovechen, recorran nuestro canal en Patreon. El enlace a Patreon y a nuestro canal aparece en la descripción. Ayúdennos naturalmente también a través de las membresías por aquí en YouTube. Si no, nos pueden ayudar también a través de PayPal. Y si no nos pueden ayudar económicamente para la continuidad del canal, por lo menos, por favor, ayúdenos con la difusión. Acompáñenos de esa manera, con la difusión, con el pulgar arriba, el envío de esto a amigos y a enemigos. Ayúdenos con los likes, efectivamente. Muchas gracias, Beatriz Pulido, nuestra moderadora número 1, como siempre. Al resto de los moderadores también, como siempre, un beso y un abrazo. Demoledores y demoledoras, hasta el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. En realidad no a la misma hora, mañana seguramente comencemos a las 9, una horita más temprano, pero siempre nosotros por aquí, como todos los domingos, con ustedes. Demoledores y demoledoras, un beso y un abrazo. Hasta el día de mañana. Chau, chau. Yeah.